Estacioné mi camioneta en la entrada de la casa donde había vivido por 35 años y mi corazón no solo se desplomó, se hizo pedazos. Ahí sentada, sobre el concreto húmedo de la banqueta, estaba mi nieta de 12 años, Aitana. Sostenía una mochila raída y una sola bolsa de basura negra llena con su ropa. Aitana es la única hija de mi fallecida hija. Ha vivido conmigo desde que mi querida Jimena se fue hace 3 años. Mi hijo Rogelio y su esposa Marisol estaban parados en el porche de brazos cruzados, con la cara de quien acaba de terminar una tarea pesada. Ni siquiera apagué el motor antes de bajarme de un salto. El rostro de Aitana estaba manchado de lágrimas y sus hombros temblaban bajo la densa neblina de octubre. «Abuela», susurró con la voz quebrada. Miré a mi hijo, un hombre al que crié para ser bondadoso, pero que ahora miraba a su sobrina como si fuera un error en su presupuesto. «¿Qué es esto, Rogelio?», pregunté con una voz peligrosamente baja. Marisol dio un paso al frente, acomodándose sus caros leggings de marca. «Elena, ya lo hablamos. La casa está muy llena y el comportamiento de Aitana es difícil. Como nosotros estamos administrando los bienes, ahora decidimos que estaría mejor en un albergue del Estado hasta que tú te instales en la casa de retiro que elegimos». Sentí una claridad fría y afilada. Pensaban que porque tengo 68 años y sigo guardando luto por mi esposo, era un fantasma senil en mis propios pasillos. No solo habían cruzado la línea, le habían prendido fuego. Pasé de largo, recogí la bolsa de Aitana y tomé su mano. Miré a Rogelio directamente a los ojos y vi a un extraño. Ese fue el momento en que la madre murió y nació la protectora. Sabía exactamente a quién iba a llamar, y no era a una mudanza. Era a la única persona a la que Rogelio le temía más que a mí. Llevé a Aitana de vuelta adentro, ignorando los reclamos de Rogelio de que los papeles ya estaban procesados. No necesitaba papeles para saber quién era la dueña de los pisos que pisaba. Senté a Aitana en la cocina con un plato de caldo caliente. Cuando terminó, le pedí que subiera y cerrara su puerta con llave. Una vez que estuvo a salvo, me enfrenté a los 2 buitres en mi cocina. Rogelio empezó su discurso ensayado sobre gestión de activos y cuidados a largo plazo. Hablaba de mí como si fuera un coche viejo que ya salía muy caro mantener en la cochera. Marisol ya estaba midiendo con la mirada las molduras del techo, seguramente pensando de qué color pintaría el cuarto para el bebé que estaba esperando. Se habían mudado hace 6 meses con el pretexto de ayudarme con mi duelo, pero poco a poco se convirtieron en invasores. Desviaron mi correo, hurgaron en mis archivos y ahora intentaban desechar el legado de mi hija. Los dejé terminar. Dejé que creyeran que estaban ganando. «Te escucho, Rogelio», dije con voz plana. «¿Crees que es hora de un cambio?». Él asintió aliviado. «Exacto, mamá. Es por el bien de todos». Sonreí una sonrisa pequeña y tensa. Fui a mi recámara y cerré la puerta. No me dormí. Saqué una tabla floja debajo del tapete donde mi esposo Mauricio guardaba su libro de cuentas privado. Revisé las escrituras y la cláusula específica que Mauricio añadió 6 meses antes de morir. Rogelio pensaba que era el albacea de un testamento simple. No tenía idea de que en realidad era un invitado en un fideicomiso revocable que yo controlaba con una sola firma. Llamé a Beatriz, nuestra abogada de toda la vida. «Beatriz», dije cuando contestó, «es hora de activar el protocolo de salida silenciosa y necesito un investigador privado para revisar las inversiones inmobiliarias de Rogelio en Santiago. Algo me dice que está desesperado por una razón». A la mañana siguiente, estaba en la cocina a las 6 de la mañana haciendo café. Rogelio y Marisol bajaron 1 hora después, actuando como si fueran los dueños de la colonia.
Marisol empezó a quejarse del olor de mi café, diciendo que iban a contratar un servicio de cápsulas importadas. Yo solo asentí. Vigilaba mi teléfono. A las 9:15 de la mañana llegó un mensajero. Rogelio pensó que eran sus palos de golf nuevos. No lo eran. Era una notificación formal de terminación de ocupación por permiso. Abrió el sobre y vi cómo se le iba la sangre de la cara. «Mamá, ¿qué es esto? Dice que tenemos 14 días para desocupar». Di un sorbo lento a mi café. «Bueno, Rogelio, ya que te preocupa tanto la gestión de activos y los residentes difíciles, decidí simplificar las cosas. Ustedes son los residentes, ustedes son los difíciles, y su gestión ha terminado». Marisol soltó una risa chillona. «No puedes hacer eso, Rogelio es el albacea. Él me enseñó los papeles. Sus». Me incliné hacia adelante, reemplazando la dulzura de 30 años por el acero de una mujer que vio a su nieta en la banqueta. «Rogelio te enseñó el borrador de un testamento de hace 5 años, Marisol. Convenientemente, olvidó mencionar que después de que murió Jimena Mauricio y yo, pusimos todo en un fideicomiso en vida. Yo soy la única fiduciaria. La casa no es parte de una herencia, es un activo del fideicomiso. Y hace 10 minutos, su permiso para estar aquí fue revocado». A Rogelio le temblaban las manos. «¿Vas a correr a tu propio hijo por una escuincla que ni siquiera...». Golpeé la mesa con la palma de la mano. El sonido fue como un disparo. «Esa escuincla es la hija de Jimena, y si te atreves a terminar esa frase, haré que la policía te saque en los próximos 10 minutos en lugar de 2 semanas. Ahora lárguense de mi cocina. Tengo una nieta que preparar para la escuela». Los siguientes 3 días, Rogelio y Marisol se quedaron en el ala de visitas susurrando tras puertas cerradas. Pensaban que podían pelear. Pensaban que encontrarían un vacío legal. Mientras tanto, el investigador de Beatriz regresó con el porqué. Resultó que Rogelio no había sido simplemente hábil con su carrera inmobiliaria. Había sido un criminal. Pidió un préstamo puente masivo sobre una propiedad que no existía, usando su herencia esperada como prueba de liquidez futura. No intentaba meterme en un asilo por amor. Intentaba vender mi casa para pagar una deuda antes de que el banco se diera cuenta del fraude. Si yo me quedaba en la casa, él no podía vender. Si Aitana estaba ahí, se complicaba la narrativa de nido vacío que le vendía a sus acreedores. Estaba dispuesto a dejar a su sobrina en la calle y a su madre presa solo para no ir a una cárcel de cuello blanco. Me senté en mi despacho mirando fotos de Rogelio cuando era niño. Sentí un profundo fracaso, pero también un instinto protector feroz. Ya no solo salvaba mi casa, salvaba a Aitana de un hombre que había perdido su alma por la codicia. Me di cuenta de que la justicia no es solo ganar, se trata de las consecuencias. Rogelio necesitaba tocar fondo antes de poder intentar subir de nuevo. Le dije a Beatriz que preparara el segundo juego de documentos, los que alertarían a su banco sobre la discrepancia en sus garantías. Le di una oportunidad de ser honesto. Lo senté esa noche y le pregunté: «Rogelio, ¿hay algo que debas decirme sobre tus negocios?». Me miró a los ojos y mintió. «Todo está bien, mamá. Son solo paranoias tuyas por la edad». Ese fue el último clavo en su ataúd. Marisol decidió jugar sucio. El jueves regresé de recoger a Aitana de sus clases de regularización y encontré que habían cambiado las cerraduras de la despensa y del cuarto de lavado. También desconectó el Wi-Fi, sabiendo que Aitana lo necesitaba para sus tareas. «Ya que quieres tratar esto como una batalla legal, Elena, jugaremos con las reglas», dijo Marisol con una sonrisa burlona desde arriba de la escalera. «Tenemos derechos de inquilinos. No puedes simplemente echarnos sin una orden judicial, y eso tarda meses. Mientras tanto, nos pondremos cómodos». Miré a Aitana, que se mordía el labio
tratando de no llorar. Esta era la astucia que la esposa de mi hijo creía genial. No discutí, no intenté romper los candados, simplemente saqué mi teléfono y llamé a la policía local. Cuando llegó el oficial, le mostré los documentos del fideicomiso y la cláusula específica que definía a Rogelio y Marisol como huéspedes transitorios, porque no pagaban renta ni tenían un contrato de arrendamiento. También le mostré el video de ellos prohibiéndole a una abuela el acceso a su propia comida. El oficial, un hombre al que conocía desde que iba a la preparatoria con Jimena, negó con la cabeza. «Rogelio, mano, ¿qué estás haciendo?», preguntó. Rogelio intentó fanfarronear, pero el oficial lo cortó. «Ella es la dueña, tú eres el invitado. Si ella dice que la despensa es su propiedad y tú la alteraste, tenemos un problema. Quita esos candados o redacto un informe que a tu abogado no le va a gustar nada». Pasaron la noche quitando las cerraduras con las caras rojas de humillación. Pero el golpe real estaba por venir. Había programado una visita de inspección con un perito especializado para la mañana siguiente, no para la casa, sino para los activos comerciales que Rogelio decía tener guardados en mi cochera. El viernes llegó con el frío de una tormenta inminente. La perito, una mujer severa de traje gris, llegó a las 8 de la mañana. Rogelio intentó bloquear la entrada, pero me mantuve firme. «Esta es una condición para que te quedes estos días, Rogelio. Necesito saber qué hay en mi propiedad por cuestiones del seguro». Mientras la perito documentaba las cajas vacías y los muebles de lujo que Rogelio le había facturado a sus clientes, que resultaron ser basura barata, el pánico en sus ojos se volvió tangible. Sabía que su castillo de naipes se estaba tambaleando. Marisol, viendo que el agua les llegaba al cuello, intentó una última jugada desesperada. Se me acercó en el jardín, dejando de lado el veneno y reemplazándolo con lágrimas falsas. «Elena, estoy embarazada. Vas a echar a tu propio nieto a la calle. Piensa en el estrés que me estás causando». Corté una rosa marchita de un arbusto y la miré. «Marisol, tú echaste a una niña de 12 años que acaba de perder a su madre a la calle hace 3 días. ¿No te importó el estrés entonces? ¿No vas a usar a un bebé como escudo para los crímenes de tu marido? Si te preocupa el futuro del bebé, te sugiero que empieces a empacar y busques un departamento modesto que sí puedan pagar». Me miró fijamente, dándose cuenta por primera vez de que la dulce ancianita se había ido. No estaba siendo cruel, estaba siendo un espejo. Reflejaba su propio comportamiento hacia ellos y odiaban lo que veían. Para el mediodía, el teléfono de Rogelio no dejaba de sonar. Era el banco. Beatriz había entregado la aclaración sobre los activos del fideicomiso. El préstamo fue cancelado y exigían el pago inmediato. El juego se había acabado. Esa noche la bomba finalmente explotó. Rogelio entró a mi despacho gritando. Me llamó de todo. Me acusó de arruinar su vida, de odiarlo, de preferir a Jimena, incluso después de muerta. Me senté tras mi escritorio, el mismo que mi esposo usó por 40 años, y esperé a que se quedara sin aire. Aitana se estaba quedando en casa de una amiga. Me aseguré de que no estuviera para esto. ¿Ya terminaste?, pregunté cuando finalmente se desplomó en una silla. Tú no arruinaste tu vida, Rogelio. La vendiste por un estilo de vida que no podías costear. Intentaste robarle a tu madre y a tu sobrina. Usaste la muerte de tu hermana para hacerme sentir culpable y que te dejara entrar a esta casa para desplumarla. Se llevó las manos a la cabeza. Solo necesitaba una victoria, mamá. Todo se estaba cayendo. Sentí un destello del viejo amor de madre, pero lo apagué. Una victoria a costa de la seguridad de una niña no es una victoria, es una tragedia. Deslicé un folder sobre el escritorio.
Ahí dentro hay una lista de cada peso que Tomás Sue prestado de mis cuentas en los últimos 6 meses. Son casi 800,000 pesos. No voy a presentar cargos. En cambio, esa cantidad se deducirá de tu herencia futura, la cual se quedará en un fideicomiso restringido hasta que cumplas 55 años. No recibirás ni un centavo más de mi parte. Tienen 24 horas para empacar el resto de sus cosas. Ya contacté a una inmobiliaria. Voy a vender la casa. Me miró impactado. ¿Venderla? Pero ¿a dónde vas a ir? Sonreí. Aitana y yo nos mudaremos a un lugar más pequeño cerca de la laguna. Un lugar donde no haya espacio para nadie más que nosotros. El sábado fue un día de cajas y amargura. Marisol no dijo ni una palabra mientras metía sus zapatos de diseñador en las maletas. Rogelio se movía como un fantasma, dándose cuenta de que la venganza silenciosa de su madre era mucho más efectiva que cualquier pelea a gritos. Había perdido su orgullo, sus garantías y su lugar en la familia. Mientras cargaban el coche, me paré en el porche con las manos en los bolsillos. No me sentía feliz, pero me sentía ligera. El peso de intentar mantener la paz con gente que quería robarme finalmente había desaparecido. Antes de arrancar, Rogelio caminó hasta los escalones del porche. Espero que estés feliz, mamá. Tuviste lo que querías. Lo miré y pensé en Aitana, sentada en esa banqueta. No, Rogelio. Tuve lo que era necesario. Hay una diferencia. Espero que encuentres la forma de ser el hombre que tu padre creía que eras. Pero no lo harás en mi puerta. Dio media vuelta y se fue. Sin música dramática, sin un final de película. Solo un coche alejándose y el vecindario regresando a su silencio natural. Entré y empecé a quitar las capas de invasores de mi hogar. Tiré las revistas caras que Marisol dejó y abrí las ventanas para que el aire de otoño limpiara las habitaciones. Aitana llegaría en 1 hora y por primera vez en años no tendría que caminar de puntitas. Tendría a su abuela de vuelta, la de verdad. 2 semanas después estaba en la oficina de Beatriz para finalizar la venta de la propiedad de Lomas Verdes. Se vendió en 4 días por mucho más del precio de lista. El mercado estaba fuerte, pero mi corazón estaba tranquilo. Después de pagar la hipoteca y los impuestos, me quedó una suma importante. No me compré un coche de lujo. Creé un fideicomiso educativo blindado para Aitana, que Rogelio jamás podrá tocar, incluso si yo falto mañana. También compré una pequeña casa de 2 recámaras, 3 pueblos más allá, cerca de la biblioteca y el parque. Tiene persianas azules y un pequeño jardín que puedo cuidar yo misma. Beatriz me entregó los papeles finales. Manejaste eso con una templanza admirable, Elena, dijo. Firmé mi nombre por última vez como dueña de la casa grande. La templanza es solo coraje que ya fue a la escuela de leyes Beatriz, respondí. Compartimos una risa discreta. También envié una pequeña pista anónima a la comisión inmobiliaria sobre las prácticas de Rogelio. No iría a la cárcel, pero estaría bajo supervisión estricta por mucho tiempo. Era la única forma de asegurar que no le hiciera esto a otra familia. La justicia no se trata de ser mala, se trata de que la balanza esté equilibrada. Él quiso jugar con reglas de adultos, así que le di la experiencia completa. Hoy Aitana y yo estamos sentadas en nuestro nuevo porche trasero. Es más pequeño, claro, pero el aire huele a pino y agua en lugar de resentimiento y secretos. Aitana está haciendo su tarea, columpiando las piernas en la silla, viéndose relajada por primera vez desde que murió su madre. Sabe que está a salvo. Sabe que nadie vendrá a ponerla en una banqueta nunca más. Aprendí algo con todo esto. Pasamos gran parte de nuestras vidas como madres intentando proteger a nuestros hijos del mundo que a veces olvidamos que quizá necesitemos proteger al mundo.
o a otros miembros de la familia de ellos. Amar a alguien no significa dejar que te destruya. No significa ser un testigo silencioso de su codicia. El amor real es poner un límite tan grueso que ni la sangre pueda filtrarse si está envenenada. No odio a Rogelio. Estoy de luto por el hombre que pensé que sería, pero estoy celebrando a la mujer que descubrí que soy. No soy una víctima de mi edad ni de mi viudez. Soy la arquitecta de mi propia paz. Mientras el sol se pone sobre la laguna, me doy cuenta de que lo más poderoso que una mujer puede decir no es te perdono, es no. Y una vez que aprendes a decirlo, el mundo entero cambia. Tengo 68 años, tengo una nieta valiente, una casita y una muy buena abogada. Y por primera vez en mucho tiempo, eso es más que suficiente.